una de las grandes, diríamos, satisfacciones que uno tiene, y le agradezco mucho a una persona que es el padre José del Rey Fajardo, quien me considero como uno de sus hijos, que me permitió no solamente tener experiencia académica en la Universidad Católica del Táchira, sino también en Chile, que me hizo conocer a amigos de él que fueron mis profesores, y en esta materia, como Roger Beckerman, como el padre Gonzalo Arroyo, y en Bilbao, que fue asistente de Dionisio Aranzadi, del padre Aranzadi hasta su muerte en el año 2008. Es decir, más allá de los estudios o de los escritos, o incluso de la experiencia vivida en Bilbao, en Santiago de Chile, en Bogotá, en Heidelberg, Alemania, lo importante son esos maestros que quedan, y más en esta materia. Cuando a mí me llaman a abordar el tema de la carta encíclica Laudatio Si, me llamó la atención. Digo, mire, yo no lo voy a abordar desde el punto de la doctrina social de la Iglesia en el sentido clásico por varias razones. Ese curso tal vez lo haya podido dar en los posgrados, sobre todo cuando da uno parte de los discursos de ética, pero sí, por lo menos, abordarlo en estos tiempos, una carta de esta naturaleza, sobre todo cuando estamos viviendo en la posverdad. Últimamente terminé hace 2 semanas de dictar un seminario sobre el problema de la posverdad, y uno de los puntos era que la posverdad no es el reino de la mentira, sino cuando la verdad pierde relevancia. Es decir, cuando la verdad deja de ser el elemento fundamental para explicar la realidad. Entonces, en ese debate, cuando me dicen hablar de una carta encíclica, que muchos dirán, bueno, es una de las formas, quizás uno de los instrumentos que pudieran facilitar superar esta etapa oscura que está entrando la humanidad, nadie le presta atención. Fíjense, un ejemplo de posverdad: la paz llegó porque la constituyente se estableció. Es verdad eso, dudoso, pero tampoco es una mentira en el sentido clásico. Entonces estamos viviendo tiempos, y eso lo hemos debatido varios profesores, sobre todo los que estamos que tenemos las redes internacionales en ética y filosofía, pues, dirán, bueno, como un abogado se pone a estudiar ética tenía 23, 24 años. Recuerdo muy bien que del Rey hay 2 pasiones que he cultivado desde el punto de vista profesional: la teoría de la interpretación y el derecho urbanístico. El derecho urbanístico ha sido la parte dogmática donde he ejercido, pero desde el punto de vista académico he dedicado a la teoría de la interpretación. Don Luciano Parejo Alfonso, una autoridad en materia urbanística europea, me dijo: ¿quiere usted de verdad entender el proceso de interpretación? Olvídese de los sistemas o de los procedimientos, entienda cómo la gente toma decisiones, y el quehacer de cómo tomar decisiones corresponde a la ética, precisamente. Entonces, pues comenzando, uno abordar una encíclica como la Laudatio Si, en una época de posverdad donde incluso hablar de encíclicas me dicen de dogma, infalibilidad, aquellos conceptos incluso de casi catequizadores de lo que era aquella antigua o la versión más clásica de la doctrina social de la Iglesia. Resulta que no, y eso es una sugerencia del padre Beckerman ya en sus últimos años, me dijo: el día que usted vaya a abordar una encíclica que no sea en ambientes ideológicos afines, es decir, formación, no se ponga a hacer exégesis nunca, sino que trabaje sobre todo con la arquitectura del documento en el contexto donde se está realizando. La arquitectura documental. Ese consejo metodológico de Beckerman no se me olvidará nunca. Y bueno, eso es lo que pretendemos hacer. En estos días, como vuelvo a decir, se está hablando, le intitulé la carta encíclica Laudatio Si como universalización de la historia urbana en el marco de la paz. Y tengo que reconocer que este documento termina de introducir, en el caso de la doctrina oficial de la Iglesia, que era la última institución que no quería reconocer que la dicotomía urbano-rural quedó extinguida en el mundo. Ya hablar de ruralidad hoy en día, además de anacronismo, ya no existe, porque hablar de ruralidad en el sentido urbanístico implica aquello que no tiene ni un solo servicio. Si el pueblo más pueblo, el caserío más caserío tiene luz eléctrica, ya deja de ser rural.
Entonces, es más, en la legislación europea, sobre todo de ordenación territorial, ya nadie habla de ruralidad ni habla de esquema urbano-rural. La última fue la reforma española de 2007, fue la última ley que reconoce que ya esa dicotomía no existe. Y al hacer urbana, al hacer la historia esencialmente urbana, tenemos que entonces redescribir las maneras como abordar la historia, y sobre todo si queremos entender el tema de la paz. Fíjense que ayer, cuando estaban los expositores que nos predecedieron, la data que estaban dando era una data esencialmente urbana. Así sea del pueblo, no, por allá en el pueblo, introducido en el último rincón, si tiene servicios urbanos. Y esa realidad tenemos que tomarla en cuenta, porque entonces implica, porque decían no, que en las zonas rurales, no, las zonas rurales tal vez en Venezuela quedarán en la selva, en unas áreas, y como dicen, quedan al margen de la historia. La historia en este momento es esencialmente urbana. 80% de la población, y quizás más mundial, vive en ciudades, lo cual tenemos que cambiar ese enfoque. Por eso, la paz, vamos a abordar la carta encíclica Laudatio Si, y aquí hay que, ayer cuando expresaba el padre Infante sobre el no leer doctrinalmente, ¿se acuerdan? Sino relacionalmente, porque si me pongo a leer doctrinalmente, hago un concepto ideológico y lo que puedo establecer son barreras. Vamos a establecer ciertas relaciones conceptuales en lo que implica la paz, la ciudad y este concepto de iglesia, sobre todo en las miradas urbanas. Miren, hay algo que es importante en este documento para partir. La encíclica Laudatio Si va más allá, y eso es lo que ha hecho personalmente una apreciación a este documento poderoso, es que el concepto de paz que parte la encíclica va más allá del concepto del status quo que hemos confeccionado sobre la paz. Como ustedes sabrán, el concepto de paz que se maneja consensualmente como regla y no como anomalía proviene de la paz de Westfalia de 1648, es decir, antes de 1648 el concepto de paz era una anomalía y la guerra era la regla. Con la paz de Westfalia, cuando los delegados deciden, miren señores, es al revés, la paz es la regla y la guerra la expresión excepcional, marcó el cambio o introduce un elemento, si se quiere, de ese concepto tan huidizo, como decían los predecesores, que tiene tantas, ¿cómo es? Utinotescas, o sea, múltiples formas de leerse. En este caso, bueno, tenemos que partir. El Papa Francisco dice, sí, es verdad, es la paz, pero no podemos volvernos con el dogma de la paz, porque cuando le colocamos dogma, aquí introduce dos elementos que me marcaron a mí en 2004, que en un viaje que hicimos del Rey para celebrar los 400 años de la llegada de los jesuitas al Nuevo Reino, es decir, a América. Hay dos obras de un escritor judío, Fritz Hofstadter, que lo plantea en una obra de teatro que se llama Sobre el reino de los cielos en la tierra. Es sobre los aplazamientos de la paz en la tierra. Y él plantea, miren, señor, el fin de la utopía de la paz nunca puede ser previsto. Nuestro gran error ha sido que hemos previsto que la utopía de la paz tiene que ser así. No, quitémosle esa previsión y transformemos la paz más bien en un camino que no va a tener nunca un fin. Es decir, no podemos llegar a un estado de paz ideal, a un estado de paz donde aquí diga, aquí sí. Que ese ha sido el problema que ha tenido este gobierno. Dice, el concepto de paz que tiene, fíjense, es como un punto de llegada, pero es un concepto de paz estática. Incluso cuando muchos actores se plantean la paz como objetivo, como fin, lo que terminan es transformando esa utopía, como dice Hofstadter, en una suerte de prisión. Entonces yo prefiero la guerra a un concepto de paz de esa naturaleza. Y el segundo autor, que también incluso lo voy a citar textualmente, es Charles Meller. Meller plantea sobre todo la historia, tiene un libro que se llama La historia de la mística en el siglo de oro español y en la literatura, y sobre todo cómo la mística en algún momento le dedicó a la paz porque sabe que la mística busca la paz interna, pero cómo transformar esa paz interna en una paz
también colectiva. Y me gusta mucho una expresión, la voy a citar textualmente: la verdad y la paz no son nada si no se encarnan, pero tan pronto como lo hacen, se ven perseguidas y tienen que refugiarse en el desierto. El hombre aspira sin cesar al reinado de la justicia, pero desde el momento en que éste se perfila en el horizonte, tiene que sacar la espada para defenderlo. Entonces la mística, al convertirse en política, se degrada y se reniega de sí misma. ¿Qué es lo que esencialmente cambia Francisco? Francisco dice: olvidémonos de ese concepto de paz estático. Vamos a construirlo, pero con la realidad que esa construcción nunca va a acabar. Y eso es lo que permitirá que cada generación logre imprimirle en ese concepto histórico una idea de paz que vaya progresivamente, vaya progresivamente consolidándose. ¿Okay? Visto estos elementos, diríamos de tipo metodológico, voy a plantear mi ponencia. Mi ponencia la divido en 3 partes para el tema de la primera, que es ese nuevo lenguaje para la paz que emplea su Santidad Francisco, donde formula una serie de críticas, pero a su vez un mensaje cristiano en la redención. Es decir, hay un punto en esta primera parte, y es que hay un paralelismo entre la encíclica Pacem in Terris, lo que significó, y la encíclica Laudatio Si, y ya lo veremos, sobre todo el cambio de lenguaje. Yo le explicaba a la profesora Nelly que el lenguaje papal antes de Juan XXIII era condenatorio a los derechos humanos. Cuando usted lee por lo menos la encíclica Mirari Vos de Gregorio XVI, o cuando usted lee el Syllabus Errorum de 1864, y lo que era incluso la 40º año de Pío XI, o incluso encíclica, usted ve que hay una condenatoria, un lenguaje duro. Es más, Gregorio XVI dice que los derechos humanos es un concepto de insanía mental, así mismo le llama, porque eso exacerbaba el individualismo a niveles que no estaba bajo la tutela de una institución. Eso, afortunadamente, por eso lo digo, ese paralelo entre San Juan XXIII y Francisco es que cambian el lenguaje. Cuando usted lee las encíclicas desde Juan XXIII en adelante, él dice: un momento, olvidémonos de eso. Es más, él dice: miremos hacia el futuro. O sea, la Iglesia empieza a mirar al futuro, a los derechos humanos, que bueno, después se materializaría años inmediatos en el Concilio Vaticano II con la renovación completa. Pero desde el punto de vista metodológico, en esta primera parte quiero reseñar que el lenguaje que emplea Francisco en la Laudatio Si es un lenguaje que está en el mundo sin ser del mundo. Incluso reconstruye el lenguaje, sobre todo en un tema como la ecología, que veremos en la segunda parte de la ponencia, que tiene que ver precisamente con esas denuncias objetivas y lo que es ese concepto peligroso de la ecología. Y lo decimos porque cuando uno estudia derecho urbanístico, uno de los puntos más importantes en el nuevo derecho urbanístico es el tema ecológico. Pero el problema es que en el hablar de ecología hay que tener cuidado, porque buena parte del pensamiento que anteriormente pertenecía al materialismo dialéctico se reconvirtió y acuñó buena parte de ese núcleo de ecologistas. Entonces la nueva manera diríamos, el nuevo castillo o el nuevo bastión del materialismo dialéctico. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo con esas versiones ecológicas extremas, que aquí Francisco le da una reconversión y dice: un momentico, vamos a hablar de ecología integral, no de ecología radical. E incluso elimina elementos, parte de cierto discurso en los estudios ecológicos. Por eso es que hay desconfianza de los actores económicos en la ecología, porque buena parte dice: bueno, pero mira el autor, mira lo que me está introduciendo, mira el concepto. Obviamente para una tradición liberal aquello puede resultar un poco exagerado. Y la tercera parte de la ponencia tiene que ver con ese reconocimiento del Vaticano y sobre todo del lenguaje histórico como lenguaje urbano, o sea, nuestra historia. Por eso universalización, por eso la conferencia está así. Primera parte, como les había dicho, el lenguaje. Cuando Juan XXIII escribe
la encíclica Pacem in Terris, que le llaman mucho su testamento, fue su de 1963, él escribe en un momento donde la Tierra estuvo al borde de la aniquilación. Meses atrás estuvo lo de la crisis de los misiles de Cuba, estuvo el mundo, ¿verdad?, al borde de una guerra nuclear causada por Fidel Castro. Hay que reconocer nombre y apellido, Fidel Castro. Fue uno de los grandes actores que estuvo a punto de acabar con la humanidad. Afortunadamente, bueno, fíjate, la historia pasó sobre él. Cuando él escribe, él dice, mire, nosotros no podemos seguir hablando como iglesia, como por ejemplo, les voy a citar textualmente la Quadragesimo Anno, que es una gran encíclica para conmemorar los 40 años de la Rerum Novarum. Pero miren lo que decían los papas antes. Al hablar de la reforma de las instituciones, pensamos principalmente en el Estado. No que deba esperarse de su acción toda la salvación, sino que por el vicio que hemos llamado individualismo, han llegado las cosas a tal punto que, abatida y casi extinguida aquella exuberante vida social que en otros tiempos se desarrolló en las corporaciones o gremios de toda clase, la única etapa en la humanidad donde se manejó por gremios o corporaciones fue la Edad Media. Entonces, imagínate, el lenguaje papal invitaba a la exuberante vida, o sea, a mirar a la Edad Media. Juan 23 dice, olvidémonos de la Edad Media, señores, miremos al futuro y hagamos cristiano el futuro, porque ya lo que pasó atrás, ya pasó. Hay un autor que me marcó mucho en mi manera de redacción, y lo reconozco, que fue un sacerdote español llamado Félix Sardá y Salvani, que escribió una obra que se llama El liberalismo, el pecado de herejía. Entonces Félix Sardá hablaba en ese lenguaje de ese castellano de finales del 19, que como un cristiano va a utilizar una espada roma de enemigos de la iglesia del pasado. Tenemos que mirar hacia el futuro. Ya hoy no llamamos enemigos, llamaríamos nuestros principales problemas. Entonces Juan 23 cambia el lenguaje. Dice, un momentico, aquí no se vuelve a hablar de exuberancia, de vida pasada, no, aquí tenemos que mirar al futuro. Y Francisco en la Laudatio Si vuelve a marcar un hito que no se veía desde, vuelvo a repetir, desde la Pacem in Terris, o incluso Mater in Magistra, 2 años atrás. Porque dice, miremos hacia adelante, resolvamos nuestros problemas, sobre todo, y miremos al futuro con buenos ojos, no con pesimismo. Y para entender esa paz de la que estamos buscando, o esa construcción de la paz que va a ser siempre permanente, tenemos que mirar siempre hacia que mañana será mejor que ayer. Fíjense que uno de nuestros problemas como sociedad es que miramos, hace 3 décadas estamos mejor, hace 2 décadas, y bueno, desde el punto de vista objetivo, si tú ves los indicadores urbanos, ciertamente, pero nos hemos olvidado que tenemos que ir más hacia adelante. Y ese ha sido uno de los problemas, porque nos hemos enfrascado en mirar atrás. Y acuérdense, el que camina mirando hacia atrás se tropieza. Y eso es uno de los puntos que en ese paralelismo. En segundo lugar, es importante en este paralelismo de Pacem in Terris que tanto Juan 23 como Francisco comienzan con dar la solución. O sea que muchas veces en el concepto aristoteliano uno comienza por los conceptos, ¿cierto? A, B, C, es una idea que hemos heredado, sobre todo los occidentales, que resolvemos las cosas con la razón y no con otras cosas, a entender. En Pacem in Terris y en Laudatio Si, tanto Juan 23 como Francisco comienzan con explicar la solución y explicar también en 2 líneas cuál es nuestro problema. Por lo menos en la Laudatio Si número 2, más que en 1. Pues la primera es una alabanza, por eso Laudatio Si, te alabamos Señor en esto. Y hace un paralelismo entre lo que es la vida de Francisco de Asís, porque sabe que él habla a la hermana tierra, hermano sol, en un tema. Dice así, número 2 de la Laudatio Si. Esta hermana, es decir, la tierra, clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios y dominadores, autorizados a expoliarla. Imagínense si nuestro concepto es sobre nuestro hábitat, sobre nuestra ciudad, que vamos a dominarla,
vamos a ser propietarios, vamos a autorizar expoliarla, ¿cómo pueden ser nuestras relaciones con nuestros hermanos? Que ahí es donde Francisco comienza, un momentico. Miren cómo hemos comenzado nuestro error y él dice nuestro error, porque él se incluye como ser humano. La violencia que hay en el corazón humano, herido por el pecado, también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivientes. Por eso, entre los más pobres, más abandonados y maltratados está nuestra oprimida y devastada tierra, que gime y sufre dolores de parto. Y aquí cita Romanos, libro del Nuevo Testamento. Olvidamos que nosotros mismos somos tierra, Génesis. Nuestro propio cuerpo está construido con los elementos del planeta. Su aire es el que nos da el aliento y su agua nos vivifica y restaura. Fíjense bien, aquí hay algo interesante, sobre todo para el tema de la ciudad. Nos dice que estamos maltratándola. Y ya de por sí, al tener esa relación, diríamos, pésima con nuestro ambiente, podemos esperar también relaciones pésimas con nuestros semejantes. Porque en el fondo, si nuestra vinculación con el territorio, que tiene que ser algo no tan, diríamos, tan desagradable, lo planteamos de esa manera, pues en el momento en que se va complicando las relaciones sociales, evidentemente eso va a generarme problemas. Ahora, segundo bloque, denuncias objetivas. Pero solamente voy a pasar, como dijo Beckemans, a leer parte de la arquitectura de esta encíclica, más que hacer exégesis. La encíclica introduce la denuncia con un relato que lo intitula, curiosamente, Lo que está pasando en nuestra casa. Y esa denuncia introduce conceptos que resultan polémicos para gobiernos y actores económicos como contaminación y cambio climático. Estados Unidos oficialmente dice no existe el cambio climático, y ustedes lo han visto. Trump dice eso es una falacia que inventaron para favorecer la industria china. Y resulta que el Papa dice sí existe, y mire que lo están viviendo con Florida. Florida para el 2030, todo lo que es Miami va a estar más o menos Miami, eso es en la proyección que hemos hecho. Lo que es la ciudad de Miami, el 40% de la superficie de Miami va a estar bajo las aguas. Para el 2030, eso es mañana, si no hacemos unos cambios radicales en este momento. Y miren lo que está ocurriendo con los huracanes, y eso es solamente, ¿cómo es? Aclarando la garganta, el planeta Tierra. Toda esta devastación en el Caribe de los últimos días es solamente que está aclarando la garganta. Se podrá imaginar en un fenómeno dentro de 3 o 4 años, preparémonos para cosas peores. La basura y la cultura del descarte, el problema del agua, la pérdida de biodiversidad, el deterioro de la calidad de vida humana y la degradación social, la inequidad planetaria. Y él hace énfasis en algo que se llama la debilidad de las reacciones. Es decir, oye, si tenemos los signos clarísimos de lo que está ocurriendo, ¿por qué somos tan débiles en reaccionar? ¿Por qué no le imponemos mucho más fuerza? Y ahí es donde él después dice, yo no voy a caer en la trampa del ecologismo extremo. Y él plantea, por ejemplo, un concepto interesantísimo, cuando ustedes leen la encíclica, que tiene que ver con el concepto de ecología integral y la denominada conversión ecológica. Cuando ya plantea las líneas de acción, acuérdense que la tesis clásica de la doctrina social de la Iglesia es ver, juzgar y actuar, que son las tres etapas. Y él al final en la actuación plantea un tema de conversión, un tema del diálogo sobre el medio ambiente como política obligatoria internacional. Y fíjense algo curioso, ¿se acuerdan que ayer estuvimos con la profesora Mercedes Frita hablando de la transparencia? Resulta que él ratifica que una de las situaciones para solucionar esta conversión es que las políticas públicas sean transparentes, Estados más transparentes. Fíjense cómo se vincula lo que ayer se estuvo debatiendo con el tema de la ciudad, con el tema de la paz. Sí, y a la larga termina en ese mundo común hablando, bueno, lo que era el tema de la educación y una espiritualidad ecológica, le llama él, y en esa conversión ecológica, para ir ya cerrando, yo traje unas 6 fotos. Ayer se habló de Guernica y se habló del mundo vasco. Yo viví 4 años en el mundo vasco y incluso hasta aprendí a hablar el vascuense, el euskera.
Y Bilbao es un ejemplo de lo que podemos nosotros cambiar. Yo quiero, por favor, el tema, mostrar la foto, ya para cerrar, porque así como comenzaron, quiero cerrar en esta conversión. Bilbao era, ya verán, yo estuve en Bilbao por razones, bueno, debe ser el creador. Mi primera vez que estuve en Bilbao fue en el año 89 con una tía que ya falleció. Conocí la Bilbao sucia, la Bilbao asquerosa, por razones incluso, vuelvo a decir, no me imaginé que casi 18 años después tuve que ir a estudiar allá y vivir allá. Y era otra ciudad. O sea, quiero mostrarles solo fotos, así como se explicó lo del tema del Guernica. Yo quiero mostrar fotos sobre lo que pudiera ser esa conversión y cómo una ciudad, siendo la ciudad, vuelvo a decir, era la ciudad más sucia de España, y la palabra, yo creo que estoy siendo muy suave cuando digo sucia. Voy a mostrarles la foto, incluso lo que era frente a la Universidad de Deusto. Bueno, a ver, resolver el problemita técnico. Por lo siguiente, miren, parece mentira, pero una de las cosas que Francisco plantea ya en las reflexiones finales, que parece ser que la historia humana, cuando está al borde de su aniquilación, es que tomamos los cambios en el último momento. Pero el problema está, y él lo dice, que con el tema de la tierra, esa variable no la podemos manejar, y no sabemos en este momento, miren, no sabemos en este momento cuándo será el último momento nuestro. Es más, para algunos científicos dicen que el daño es irreversible, totalmente irreversible. Para otros dirán, no, nos falta algunos años. Pero el problema está, y aquí quiero mostrar, paguen por favor un momentico, quiero mostrar alguna foto. Este es Bilbao, año 75, así estuvo. ¿Saben lo que queda ahí? Ese es el puerto, eso es donde están los astilleros de Abando, así se llamaban, Abando y Barra. Hoy hay un gran puente, todo eso quedó, hoy ya no existe. Miren, ahí hago la comparación. Al lado, donde está el barco, al lado estaba el Guggenheim. Donde es el Guggenheim hoy, eso era Acero Vizcaya. Y Acero Vizcaya era la acería más grande de toda España. Grandes hornos. Imagínense que usted coloque frente a su casa Sidor. Imagínense eso. ¿Dónde está el Guggenheim? ¿Dónde está el Guggenheim? Atrás. Donde está hoy, fíjense, es la Bilbao de hoy. Cualquiera lo ve, que hermosísima. Pero miren la Bilbao que fue hace unos pocos años. Y ojo, miren, está frente a la alcaldía. La Bilbao de ayer y la Bilbao de hoy. Y no fue una Bilbao de hace miles de años. Una Bilbao de apenas décadas. Sigan un poquito más atrás, que quiero... Fíjense dónde está. Un momentico, regresa la hora. Ahí. Ustedes ven, ese es el Palacio de Euskalduna, el Palacio de Congresos. Eso era, sigue atrás. Eso es donde está el primer barco, los famosos astilleros de Euskalduna, más atrás. Más atrás. Esa. Ahí es donde está hoy Euskalduna. Miren, esta foto es del 75. Y así estuvo hasta el año 93. Yo recuerdo esta Bilbao. Y miren lo que cualquiera que ve esto, ay, no puede ser. Donde hoy es el Palacio, el Jauregui, que le llaman Jauregui Euskalduna, Palacio de Congreso. Eso era, hasta hace poco, uno de los grandes astilleros de Europa. Y ojo, Bilbao dejó de producir acero, ¿no? Ese Acero Vizcaya se transformó en 300 empresas. Bilbao sigue siendo el astillero más, diría, uno de los astilleros más importantes de España y una de las empresas metalúrgicas. Lo que pasa es que ya no produce aquellas pellas que donde hoy está Pupi, que es el muñeco que está frente al Guggenheim, que es de flores. Ahí saben lo que había hace 20 años, más de 20 años. Una montaña de pellas, que era un subproducto. La pella es una bolita de metal. Montañas inmensas, no había ni un solo árbol. Y yo les voy a decir, ¿sabe quién convirtió Bilbao? La propia alcaldía y la gente de Bilbao. Fue una iniciativa de los ciudadanos de Bilbao, con las autoridades locales. De hecho, ahorita en octubre cumple 20 años, se llama a nivel urbanístico el efecto Bilbao, cómo cambiar una ciudad, porque su gente dice hasta aquí. Y después de haber sido aquella ciudad asquerosa, fíjense, lo hicieron y todavía sigue en proceso de conversión.
Yo siempre lo pongo como ejemplo, así como ayer se habló del Guernica, el tema vasco, pues pongo ejemplo lo que fue esta ciudad. De verdad, me acogió durante unos años, y lo que se puede hacer, y sobre todo con iniciativas locales como esta, lo de la localidad que siempre hemos tocado. Yo quería, esto a grandes rasgos de lo que era esta conferencia, y bueno, finalizar con un tema gráfico, para decir que sí se puede realizar cambios, incluso en las condiciones más difíciles que ustedes no se pueden imaginar, porque esto era imposible. Imposible que un bilbaíno dijera, acabar de ser un Bilbao y acabar de ser... Bueno, ahora la gente disfruta de una de las mejores calidades de vida de Europa. Incluso si usted ve la vía, ya dejó de ser chocolate. Ahora es azulista, y de verdad hacen las regatas, las viejas regatas del siglo XVIII y XIX, que eran tradición en Bilbao, volvieron después en el siglo XXI, lo que es impensable. Bueno, muchas gracias de verdad.